específica del miembro superior. Vamos a pasar entonces a la traumatología específica del miembro inferior. Vamos a ver también los principales traumatismos desde la pelvis hasta el pie. Empezando entonces por la pelvis. Recordar que podíamos tener fracturas que llamábamos parcelarias y fracturas anulares. Las fracturas parcelarias eran aquellas que no interrumpían el anillo pelviano, las fracturas anulares eran las que interrumpían el anillo pelviano. Dentro de las primeras, las fracturas parcelarias, tenemos la más frecuente, que es la fractura de pala ilíaca o fractura de Duvernay. Bien, y teníamos también la posibilidad de fracturas arrancamiento de la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior o del isquion, que no interrumpen el anillo pelviano, pero que pueden ser inestables por la tracción de las masas musculares. Bien, las anulares se dividían en simples, cuando había una interrupción del anillo pelviano en un solo punto y eran estables, y las complejas, en las que había una fractura que interrumpía el anillo pelviano en más de un punto y por lo tanto eran inestables. Tenemos ejemplos de fracturas anulares simples, como es la disyunción púbica o las fracturas de las ramas isquiáticas, fijaros que son estables, o ejemplos de fracturas anulares complejas, como sería una fractura bilateral de las ramas isquiopubianas, la fractura que llamamos en cuadrilátera o en mariposa, y la fractura de Malgame, que era una fractura de ramas isquiopubianas asociada a un traumatismo posterior. Bien, la complicación más importante de los traumatismos de la pelvis son las hemorragias, ¿no? Pueden sangrar mucho. Bien, dentro de las complicaciones genitourinarias, la más importante era la rotura de la uretra, sobre todo en los varones, ¿no? y asociado a las disyunciones o a las fracturas púbicas. Y por último, como complicaciones neurológicas, las lesiones del nervio ciático. Recordar que el nervio ciático abandona pegado a la pelvis, ¿no? Pegado al coxal, ¿no? La pelvis para localizarse en la región glútea. Bien, el tratamiento de las fracturas de pelvis pues depende en primer lugar de la estabilidad y el desplazamiento. Fijaros, si la fractura es estable y no hay desplazamiento, como ocurre en las fracturas parcelarias o en las fracturas anulares simples, el tratamiento es conservador. Por el contrario, los traumatismos inestables o desplazados, como son las fracturas anulares complejas o los arrancamientos, pueden precisar un tratamiento quirúrgico. Y además, cuando hay una hemorragia importante, puede ser necesario un tratamiento quirúrgico para hacer parar la hemorragia. Bien, otro traumatismo importante son las luxaciones de cadera. Recordar que podíamos tener 4 tipos de luxaciones de cadera, ¿no? Según donde se colocase la cabeza femoral. De todas ellas, la más importante, la más frecuente, era la luxación posterior-superior o ilíaca. Y si hacíamos este esquema, podíamos determinar en qué posición se encontraba el miembro inferior en cada uno de los traumatismos. Siempre que teníamos la cabeza femoral por detrás de la vertical a la superficie articular, entonces el miembro inferior se coloca en rotación interna y en aproximación. Cuando se encuentra por delante, lo contrario, rotación externa y separación. Fijaros, cuando se encuentra por debajo de la línea horizontal, se encuentran siempre en flexión, por encima en extensión o en una semiflexión. Recordar entonces la posición de la luxación posterior-superior o ilíaca, que era la posición del bañista sorprendido, con una semiflexión, una rotación interna y una aproximación. Bien, la segunda en frecuencia era la luxación anteroinferior u obturatriz, que era todo lo contrario. Fijaros, flexión, rotación externa y separación, ¿vale? Siempre que hay una luxación de cadera se rompe el ligamento redondo, entonces puede quedar parte de la cabeza femoral devascularizada. Entonces la necrosis avascular es una complicación muy importante.
Por detrás de la articulación de la cadera pasa el nervio ciático. En una luxación posterior se puede lesionar el nervio ciático. Y por delante de la articulación de la cadera pasa la arteria, la vena femoral y el nervio femoral. Entonces, en las luxaciones anteriores se puede lesionar alguna de esas estructuras. El tratamiento casi siempre es ortopédico, consiste en reducir la luxación, inmovilizarla casi siempre con una tracción y luego rehabilitar la articulación. Siempre que tenemos una luxación de cadera, tenemos que hacer un TAC, ¿no?, para descartar que la cabeza femoral, al chocar con la superficie articular, la fracture. Es decir, que tengamos una fractura de cotilo. Las fracturas de cotilo no las han preguntado, es simplemente entender el concepto. Tenemos fracturas que llamamos de pared o ceja cotiloidea, que no es más que el arrancamiento de una porción de la superficie articular al chocar la cabeza femoral sobre la misma. O las fracturas de columna, que son fracturas del coxal que pasan por la articulación de la cadera. O las fracturas centrales, cuando la cabeza del fémur choca con el suelo del cotilo y se mete dentro de la pelvis. ¿Vale? Únicamente el concepto. Bien, pasamos al fémur. Y aquí vamos a ver en primer lugar los traumatismos de la extremidad superior del fémur. Recordad que los dividíamos en dos grandes grupos: fracturas intraarticulares, que eran las de cabeza y cuello de fémur, y fracturas extraarticulares, que eran las de los trocánteres. ¿Vale? Bien, en cuanto a las fracturas de la cabeza del fémur, no las han preguntado, existen distintos tipos, más o menos graves, y todas ellas, repito, son intraarticulares. Más importantes son las fracturas de cuello de fémur. Recordar que hay dos clasificaciones, la clasificación de Garden y la clasificación de Powell. La de Garden es una clasificación que se basa en el desplazamiento entre el fragmento más proximal y más distal del foco de fractura, ¿no? Cuanto más avancemos en la clasificación de Garden, mayor es la gravedad del traumatismo. La clasificación de Powell se basa en el ángulo que forma el trazo de fractura con la horizontal. Cuanto mayor es este ángulo, más vertical es el trazo de fractura, y si nos ponemos de pie, mayor es la fuerza de cizallamiento, ¿no?, que intenta separar los fragmentos. Bien, recordar que un sujeto que tiene una fractura de cuello de fémur no va a poder caminar, se encontrará tumbado, generalmente con los dos miembros inferiores en aproximación y con el fracturado en discreta rotación externa. ¿Vale? Bien, hablábamos de complicaciones y decíamos que en sujetos jóvenes podíamos encontrar tanto la necrosis avascular, es un traumatismo intraarticular, como una pseudoartrosis, porque el foco de fractura está bañado por el líquido sinovial que inhibe la consolidación de hueso, y recordar que el cuello del fémur es un sitio donde hay poca remodelación ósea, de tal forma que cuando se produce la fractura, tal y como quede, así quedaría, no habría cambios en el futuro. Sin embargo, en sujetos añosos son más frecuentes complicaciones relacionadas con el encamamiento prolongado, ¿no? Tanto las rigideces como las escaras, las infecciones urinarias y de vías respiratorias, alteraciones hidroelectrolíticas, etcétera, etcétera. Bien, el tratamiento de las fracturas de cuello de fémur son fundamentalmente quirúrgico. Bien, hay alguna excepción, pero prácticamente es desechable. Entonces tenemos dos técnicas de tratamiento quirúrgico, que era la osteosíntesis, ¿no?, los tornillos canulados, y las prótesis parciales, solo el componente femoral. Recordar que cuanto más joven, menos de 70 años, más activo sea un sujeto, mayor es la indicación de una osteosíntesis. Cuanto más añoso, ¿no?, mayor de 70 años, menos activo, mayor es la indicación de una prótesis parcial. Bien, fracturas trocanterias, recordar, son extraarticulares, ¿de acuerdo? Y tenemos dos tipos, las pertrocantéreas, que pasan por los trocánteres, y las subtrocantéreas, que pasan por debajo de los trocánteres. Bueno, un sujeto con una fractura extraarticular va a presentar esta posición, miembros inferiores en separación,
máxima rotación externa. Entonces, podemos diferenciar una fractura de cuello de fémur de una fractura extraarticular, entre otras cosas, en primer lugar, porque mientras la de cuello de fémur tiene menos rotación externa, la de los trocánteres tiene mayor rotación externa. En segundo lugar, mientras que las de cuello de fémur, los miembros inferiores están en aproximación, fijaros que en las trocánteres están en separación. Y por último, como las fracturas de cuello de fémur son intraarticulares, cuando sangran lo hacen dentro de la articulación, entonces no vamos a ver equimosis. Por el contrario, la presencia de equimosis, hematoma en la región perineal, en la ingle o en la raíz del muslo son indicativos de una fractura trochantérea. Bien, el tratamiento de las fracturas trochantéreas es siempre quirúrgico, ¿no? Bien, y podemos tener la colocación de un clavo placa o, lo que es más habitual, la colocación de un tornillo deslizante, pero siempre una osteosíntesis. Aquí no tendría indicación la colocación de una prótesis de cadera. Bien, fracturas de la diáfisis del fémur. Fijaros, importante, las complicaciones, 3. Primero, la pseudoartrosis. Segundo, el embolismo graso. Y tercero, el shock hipovolémico por hemorragia. 3 complicaciones importantes. El tratamiento va a depender de la edad. En los niños el tratamiento es ortopédico, en los adultos es quirúrgico. El tratamiento ortopédico consiste en colocar una tracción, sabéis, si el niño es muy pequeño, al techo, si es un poco mayor, a pie de cama, hasta conseguir la reducción de la fractura y luego colocarle un yeso. El tratamiento quirúrgico, que es el habitual en los adultos, consiste en una diáfisis, en un enclavamiento endomedular. Ojo, también puede utilizarse una placa y tornillos, depende un poquito de las escuelas, ¿de acuerdo? Bien, fracturas supracondíleas de fémur. Mirad, lo importante es recordar que son fracturas que se pueden complicar por lesión de las estructuras nobles del hueco popliteo, arteria, vena poplitea y el nervio ciático o sus ramas terminales. Bien, pasamos a los traumatismos de la rodilla. Vamos a ver en primer lugar las fracturas de la rótula. Mirad, en las fracturas de la rótula, 2 cosas importantes. Una, entender el tratamiento. Si la fractura es no desplazada y estable, permite un tratamiento ortopédico, la colocación de un yeso con la rodilla en extensión. Si por el contrario la fractura está desplazada, entonces el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Bien, una de las osteosíntesis que se utiliza es la osteosíntesis en Obenque. Y la segunda cosa que hay que recordar es la posibilidad de la presentación de una rótula bipartita. Recordar que es una variante de la normalidad, ¿vale?, que obliga a veces a hacer una radiografía contralateral para descartarla. Ahí tenemos el tratamiento en Obenque de una fractura de rótula. Bien, traumatismos de los ligamentos. Por un lado, los ligamentos laterales, por otro lado, los ligamentos cruzados, ¿no? Ligamentos laterales. El que se rompe con más frecuencia era el ligamento lateral interno. Recordar que se diagnostica mediante los test de estrés, ¿no?, donde provocamos, mediante un varo o un valgo forzado, dolor o bostezo. ¿De acuerdo? Si tenemos una lesión del ligamento lateral interno, tendremos un bostezo o dolor cuando hacemos un estrés en valgo, ¿vale? Bien, recordar que el líquido sinovial será normal, salvo que haya rotura de la cápsula articular. Rotura de los ligamentos cruzados. Hay 2, anterior y posterior. El que se rompe con más frecuencia, el más importante, es el ligamento cruzado anterior, ¿no? Las lesiones de los ligamentos cruzados, el diagnóstico se hace con los test de los cajones, cajón anterior con ligamento cruzado anterior, cajón posterior con el ligamento cruzado posterior. Bien, recordar que los traumatismos de los ligamentos de la rodilla se diagnostican clínicamente, ¿no? Y solamente a veces, o cuando se va a precisar un tratamiento quirúrgico, puede ser necesario algún tipo de pruebas de imagen. Bien, otro traumatismo importante de la rodilla son las roturas de los meniscos. Recordar que tenemos un menisco interno y uno externo. El que se rompe con más frecuencia es el menisco interno,
¿vale? Lo mismo que el ligamento lateral interno. El mecanismo de producción de la rotura de un menisco suele ser un mecanismo de torsión. Recordar que pueden provocar un bloqueo de la articulación y que la articulación puede presentar un derrame sinovial. El derrame sinovial necesita horas para que aparezca, a diferencia de lo que ocurre con el hemartros, que es inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, la asociación de un traumatismo por torsión de la rodilla con bloqueo y con derrame es diagnóstico de una rotura de un menisco, probablemente un menisco interno. El diagnóstico de confirmación se hace con una resonancia y el tratamiento sería por vía artroscópica. Pueden asociarse en un traumatismo complejo los traumatismos que por separado son más frecuentes. Entonces tenemos la llamada tríada desgraciada, recordar que es la asociación de una lesión del ligamento lateral interno, del cruzado anterior y del menisco interno. Bien, la luxación de rodilla, tanto anterior como posterior, es más frecuente la luxación anterior. Y como complicaciones tenemos, por un lado, la posible lesión de las estructuras nobles del hueco popliteo, un síndrome compartimental y la patología articular en forma de rigidez o de artrosis precoz. Pasamos a la tibia. Vamos a ver las fracturas, en primer lugar, de los platillos tibiales. Recordar que son fracturas que se producen por una caída desde altura, cuando los cóndilos femorales chocan con los platillos tibiales. Se rompe con más frecuencia el platillo tibial externo, ¿vale? Son fracturas, fijaros, por hundimiento. Y son intraarticulares, es decir, si pinchamos la articulación obtendremos sangre y grasa. Bien, como complicaciones, bueno, pues son similares a otros traumatismos de rodilla. En primer lugar, patología articular. En segundo lugar, lesión de las estructuras nobles del hueco popliteo. En tercer lugar, un síndrome compartimental de la pierna. Bien, el tratamiento casi siempre es quirúrgico, porque es un traumatismo intraarticular. Consiste en reducir el hundimiento y si no hay pérdida de tejido, pues una osteosíntesis. Si hay pérdida de tejido, puede ser necesario meter un injerto de hueso para evitar el hundimiento secundario. Fractura de la tuberosidad anterior de la tibia es una fractura por arrancamiento del tendón rotuliano, es decir, del aparato extensor de la rodilla. Puede precisar tratamiento quirúrgico, no por el desplazamiento. Vamos a las fracturas de la diáfisis de la tibia. Mirad, primer concepto, el concepto de inestabilidad. Es simplemente repetir lo que ya hemos dicho, que cuando hablamos de fracturas conminutas, bifocales, multifocales, oblicuas, espiroideas, en ala de mariposa, todo ello está indicando inestabilidad y, por lo tanto, muy probablemente tratamiento quirúrgico. Como la cara interna de la tibia es muy superficial, con frecuencia hay fracturas abiertas, ¿de acuerdo? Con los distintos tipos de la clasificación de Gustilo. También podemos tener fracturas por estrés, ¿no? Recordar, complicaciones más frecuentes de las fracturas de la tibia, de la diáfisis de la tibial, en primer lugar, el embolismo graso. En segundo lugar, pseudoartrosis y en tercer lugar, un síndrome compartimental de la pierna. Tratamiento. En teoría, una fractura no desplazada se puede tratar ortopédicamente con un yeso, ¿vale? Bien, cualquier fractura inestable es de tratamiento quirúrgico, habitualmente un enclavado endomedular encerrojado, que es la técnica de elección. Bien, ¿cómo tratamos las fracturas abiertas? Recordar, siempre hay que cerrarlas, suturándolas con un colgajo, como sea. En segundo lugar, hay que inmovilizarlas, ¿no? Recordar, las fracturas de tipo 1 se puede utilizar cualquier tipo de osteosíntesis. En las de tipo 3, siempre una osteotaxis. Y en las de tipo 2 es más discutible, teóricamente una osteotaxis, pero hay mucha gente que utiliza una osteosíntesis, ¿de acuerdo? Y siempre dar antibióticos.
Bien, una complicación frecuente, hemos dicho, de las fracturas de la diáfisis de la tibia era la pseudoartrosis. Recordar sobre todo en el tercio distal de la diáfisis de la tibia. El tratamiento consistía en refracturar, comprimir y aportar tejido óseo o, alternativamente, un enclavado endomedular. Bien, fracturas de los maleolos. Bien, recordar que hay 3 maleolos, que son el maleolo tibial, el maleolo peroneo y el tercer maleolo, que es la parte posterior del pilón tibial, es decir, de la superficie articular inferior de la tibia. Entonces podemos tener fracturas unimaleolares, bimaleolares y trimaleolares, con distintas combinaciones. Bien, de todas las fracturas, las más importantes son las fracturas del maleolo externo, ¿no? Bien, y según donde se localice el trazo de fractura sobre este maleolo, podemos tener fracturas infrasindesmales, transindesmales y suprasindesmales. Repito, con relación al maleolo externo. Ahí tenemos un ejemplo de una fractura de pilón tibial con afectación del tercer maleolo. Bien, en el tobillo, el traumatismo más frecuente es el esguince de tobillo. Recordar que era el esguince más frecuente de todo el organismo y suele afectar al ligamento lateral externo de la rodilla. Recordar sobre todo el fragmento o la porción peroneo-astragalina anterior, que es la primera que se rompe. Va a producir dolor brusco, que luego desaparece para volver a reaparecer y luego hacerse constante. Era el cronograma del dolor. Recordar, el diagnóstico fundamentalmente clínico y consiste en forzar un valgo o un varo y ver si hay dolor o bostezo, bien sea clínicamente o debajo de un aparato de rayos. Bien, en el pie, 2 traumatismos importantes por dos causas diferentes. En primer lugar, las fracturas del astrágalo. Mirad, son importantes para nosotros porque pueden tener como complicación importante una necrosis avascular del astrágalo y por lo tanto provocar una artrosis precoz de la articulación del tobillo. Y en segundo lugar, las fracturas del calcáneo. Son fracturas que se producen por una caída desde altura, ¿vale? Y pueden asociarse a otras fracturas que también se producen por el mismo mecanismo, como son las fracturas de los platillos tibiales, las fracturas del cuello del fémur, fracturas vertebrales, fracturas de la base de cráneo, etcétera, etcétera. Bien, recordar que en una fractura del calcáneo se va a producir una disminución del ángulo de Böhler, que se puede medir en una placa de radiografía. Entonces, al haber una fractura, se produce un aplanamiento, una disminución de este ángulo.